Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles. Como todos los miércoles, venimos para estudiar la bendita palabra de Dios en nuestro culto de la Biblia y solo la Biblia. Este es un culto o esta es una reunión donde la enseñanza, donde la predicación se centra estrictamente en la Biblia. Es la razón por la cual durante esta enseñanza hay tantos textos, tantos versículos, tantas menciones de la Biblia. Pues ese es el objetivo, que la Biblia interprete la Biblia. Alabo al Señor por ustedes, por su oración, por su apoyo en todas las áreas de la iglesia. El domingo pasado acabamos de celebrar nuestro culto de primicias en el programa de la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos que pudieron participar. Algunos no lo hicieron, o bien porque no entendieron, otros porque seguramente tienen temor aún de salir de casa, otros porque, bueno, las circunstancias no se los han permitido, y otros porque sencillamente no quisieron, y esto es libre, voluntario, pero cada uno de acuerdo a sus actos y a sus hechos, dice la Biblia, recibirá la recompensa de Dios. Pero eso no quiere decir que ya se acabó, que no se puede hacer, ¿no? Usted puede traer las primicias en cualquier momento, marcarlas como primicias. Lo que se hizo el domingo es la ceremonia central, pero las primicias, como expliqué el miércoles pasado, que tienen un propósito, ese propósito está marcado en que es una promesa por venir. Igualmente, expliqué que se podía hacer en cualquier momento cuando se tenía un emprendimiento o cuando sencillamente las personas no habían podido hacerlo por X o Y razón. Quiero recordar que este viernes tenemos nuestra reunión de ayuno y oración. Al terminar esta reunión, allí hay un número de WhatsApp, un teléfono al cual usted puede conectarse, solicitar su ingreso y entonces usted va a estar con nosotros en esta preciosa reunión de oración y ayuno el día viernes, este viernes. Y el día domingo, nosotros volvemos a nuestra reunión de acción de gracias. Bien, después de estos anuncios vamos a tomar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar esta noche el libro de Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 del versículo 7 hasta el versículo 10. Capítulo 3 del libro de los Proverbios, versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Quieren tomar un tiempo conmigo para orar? Diga conmigo: Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por la iglesia, por el pastor y el equipo de producción, de transmisión, Señor, que trabajan para que a nosotros nos llegue esta palabra, seamos edificados y bendecidos. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida y podamos ponerla en práctica. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10. Si lo tiene ya, si no, no se preocupe, yo voy a leer. Dice el libro de los Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bien, ahí está este texto, estos versículos de la Biblia, y gracias a Dios por su palabra, porque cuando uno lee estos versículos, le enseñan, lo ayudan, lo animan, lo estimulan. Muchas veces nos confrontan, y a algunos no les gusta cuando los confronta la palabra de Dios, pero eso es la palabra de Dios. Es para confrontarnos, para revisar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y hoy vamos a hablar
Bueno, podríamos tener varios temas, pero digamos que hoy vamos a hablar de cómo tener una vida abundante. O vamos a ver pasos que nos llevarán a una vida en victoria. Pueden ser. Y usted podría colocarle otros títulos a mi enseñanza, pero va a estar centrada en este pasaje. Estamos hablando del libro de los Proverbios. Estamos hablando de un libro escrito por Salomón, el hombre más sabio, del cual la Biblia declara que no ha habido ni habrá ningún hombre más sabio que el sabio Salomón. Y cuando el libro de los Proverbios empieza en el capítulo 1, la Biblia dice que el libro de los Proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estoy leyendo capítulo 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para eso es el libro de Proverbios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, bien valdría la pena empezar diciendo que si está escrito este pasaje en el libro de los Proverbios, además que Dios nos está hablando a través de su palabra y del Espíritu Santo, el escritor de este libro es un hombre sabio. Y esto nos permite entonces descubrir que hay formas de vida, que las personas generalmente están buscando condiciones o están buscando herramientas o están buscando elementos que les permitan tener una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida que aunque no tenga una economía tan fuerte, sin embargo pueda tener paz. Bien hemos leído y hemos escuchado siempre que es mejor una mesa sencilla, un pan y una aguapanela, si así quisiéramos parafrasearlo, o una comida sencilla con paz, que abundancia de grosura y de comida en un lugar donde lo único que hay es resentimiento, odio, amargura y aflicción. Y aquí el proverbista quiere compartir con nosotros estos pasos que nos pueden llevar a una vida abundante, a una vida, como dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los jóvenes, dice, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Escuche eso. Estos son pasos para que nos vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy no vamos a hablar de eso, seguramente voy a tomarme un tiempo luego para hablar acerca de ese asunto, pero hoy voy a mostrarles a la luz de este pasaje 3 cosas que son importantes para que nosotros podamos tener una vida plena. Una vida plena es una vida de paz, es una vida de tranquilidad, es una vida contentos con lo presente, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo descubro en el versículo 7, cuando leí este salmo, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando la Biblia está diciendo, cuando el proverbista está diciendo no seas sabio en tu propia opinión, está hablando de la humildad. Es decir, está diciendo, sé humilde. Acepta tranquilamente la posición en que estás. Procura salir adelante, pero si sales adelante, procura entonces entender que aunque sepas o tengas mucho, igual debes ser una persona humilde. ¿Conocen acaso ustedes gente que todo lo sabe? Que cuando se habla con ellos todo lo conoce, que todo lo intuye, que son un fastidio para el espíritu, que son un fastidio. Realmente, porque si les hablan de esto y cuando uno profundiza en eso, ¿no les ha pasado? Descubre que no saben nada. Uno está hablando, sí, y siempre están hablando, y cuando uno ya se pone serio y empieza a averiguar, no saben absolutamente nada. Pasa como hace algunos días, tenemos aquí a Estefanía y a Andrés, nuestros pastores en Galilea, y mi esposa le preguntó a Estefanía que si ella se había bañado en las piscinas de agua caliente en Paipa.
Y ella dijo que sí. Entonces mi esposa le preguntó, ¿sí? ¿Cuándo ha ido? Dijo, no, yo las conozco por televisión. Eso es un poco la ilustración de esto. No es por televisión, es en la vida real, es en la vida real. Y no estoy hablando de la falta de humildad de ella, sino de la explicación que da ella, porque ella es una persona humilde. Hay gente que Dios le ha permitido estudiar, que le ha permitido viajar, que le ha permitido tener incluso recursos, pero están siempre llenos de orgullo. Maltratan a sus empleados, maltratan a sus vecinos, maltratan al más pobre, maltratan al más necesitado. Yo creo que algún día les referí la historia de cómo yo pude escribir un poema en favor de los afrodescendientes, de los negros, como se decía antes, bueno, aún se dice, pero no es el término correcto, aun cuando a ellos les gusta realmente que se les diga así. Como un italiano en un supermercado en Venezuela estaba maltratando a un hombre de color y entonces le decía, es que vale mucho más un blanco que dos negros. Eso me pareció terrible. Y yo tuve aquel día un poco que salir a ponerle carácter al asunto porque exigía respeto para aquella persona que estaba siendo maltratada. Esa es gente con falta de humildad. Y usted tiene que entender y comprender que la posición donde usted ha llegado, Dios es el que se la ha permitido. La Biblia dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. De tal manera que Pablo, cuando habla sobre esto, dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe tener. Dice, piense de sí mismo con cordura. Y hay un principio bíblico tremendo. Dios exalta a los humildes, pero humilla y avergüenza a los soberbios. La Biblia dice, por ejemplo, y creo que Angélica tiene ese texto, está en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Escuchen esta lectura y ya les voy a decir. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que una persona caiga, lo que empieza a ver en él es la altivez, es el orgullo, es la prepotencia. Y he conocido, y seguramente ustedes también, personas que han sido arrogantes, que han sido groseras, maltratadores, discriminadores también, y cuando empiezan a llenarse de esa soberbia, de esa exaltación, cuando usted los vea, lo único que ellos están haciendo es armando su cama, su caída para su caída. No sé si se acuerdan de ese dicho popular que dice, trátame bien cuando estés subiendo las escaleras, porque cuando bajes, yo te estoy esperando. Así que hay que tener mucho cuidado y el sabio Salomón, precisamente usándolo Dios y el Espíritu Santo, nos da a nosotros esta enseñanza. Hermano, no importa dónde haya llegado, no importa cuánto Dios te ha exaltado, no importa cuánto has estudiado ni cuánto dinero tengas, eso es lo de menos. Si para algo sirvió o ha servido esta pandemia, es para igualarnos a todos, porque los más ricos son los que más han sufrido. Tienen menos costumbre al dolor, entonces han sufrido más. Pero miren, presidentes, personas adineradas, personas famosas, presidentes que han muerto producto de este tipo de enfermedad. Entonces, el llamado esta mañana es que el orgullo, el llamado esta noche es que el orgullo no rompa lo que Dios tiene para nosotros. Pensemos en que el orgullo nos identifica con los fariseos. Siempre que se habla en el Nuevo Testamento de los fariseos, se habla de hombres prepotentes, orgullosos, que maltratan y que quieren dañar a los demás. Y recuérdense la oración que aquel fariseo hacía y decía, Señor, gracias porque no soy ladrón como los otros, no soy esto, no soy aquello, y se exaltaba a sí mismo y decía, yo doy mi ofrenda, llevo mis diezmos. Eso
es falta de humildad. La humildad nos identifica con el Señor Jesús, nos hace semejantes a Cristo. Pensemos en la humildad del Señor Jesús. San Pablo describe esto escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho que esto es demasiado importante y exalta la humildad de Cristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, todos tenemos claro que nació en un pesebre, siendo Dios, nació en un pesebre. ¿Para qué? Para enseñarnos humildad. Podía haber nacido en un palacio. Acuérdese en la entrada a Jerusalén, podía entrar en un caballo enorme, en un color azabache o no sé, en un alazán. Sin embargo, con todo esto, la Biblia dice que se despojó de su gloria, que tomó forma de siervo, que se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, aprendamos nosotros esta noche que la humildad nos hace semejantes a Cristo Jesús. La pregunta sería, la actitud de los soberbios, ¿qué podemos decir? Que viven amargados, que siempre hay resentimiento, que con ese anhelo y ese deseo o con ese choque emocional que tienen con respecto a los demás, lo único que los hace es infelices. La humildad hace de nosotros dignos representantes de Cristo, dignos representantes del Señor, y nos da a nosotros la garantía de una vida llena de paz, llena de abundancia. Porque la abundancia, cuando yo hablo de la abundancia no estoy hablando del dinero. No entiendo por qué los seres humanos siempre que hablamos de la abundancia estamos pensando en el dinero que se tiene en el banco. Y no es así. Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene paz. Hay gente que tiene mucho dinero en sus cuentas bancarias y muchas posesiones, pero viven corriendo, huyendo, desesperados, no pueden dormir. Cuando yo hablo de la vida abundante, es la vida plena, es la vida llena de paz, es la vida llena de tranquilidad, es la vida que te permite tomar tu alimento en bendición con tu familia, es aquello que te permite tener la tranquilidad de saber que te acuestas y que te levantas en paz, en bendición, dispuesto a enfrentar el nuevo día con la certeza de que Dios está a tu lado. Hay un segundo asunto ahí en el libro de los Proverbios que me llama mucho la atención. Si dice el capítulo 3, el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Pues debo decir entonces que tener al Señor es tener confianza reverente en Él. Y que cuando el texto está diciendo, teme a Jehová, está hablando de la reverencia que le debemos tener, de la confianza que debemos tener en Él. Por eso el texto dice, y apártate del mal. Es porque cuando uno toma la decisión de apartarse del mal, está entrando en el paso de la santidad. Y la santidad nos identifica como cristianos. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, si la primera es la humildad, la segunda es la santidad. En tanto que la palabra santo significa separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Separado, y en el caso particular de nosotros, separados del mundo y consagrados a Dios. Esto es importante, porque cuando uno se separa del mundo y se consagra a Dios, aquí es donde comienza el arrepentimiento y la fe. Aquí es donde uno empieza a vivir una vida totalmente diferente. ¿Saben por qué? Porque aquí reconocemos nuestros pecados. Porque aquí reconocemos nuestra incapacidad. Porque aquí reconocemos nuestras limitaciones. Porque aquí reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa.
Y entonces cuando reconocemos esta naturaleza pecaminosa, cuando reconocemos que no somos capaces nosotros de enfrentar estas circunstancias que nos arrastran, que nos destruyen, ¿a dónde nos llevan? A la destrucción de la familia, cuando el alcohol, o la drogadicción, o el maltrato intrafamiliar. Ahí vamos reconociendo que nosotros no somos capaces de controlar esto. ¿Cuánta gente ha querido cambiar por su propio mérito? Y sí, es verdad, hacen un gran esfuerzo, pero no les dura mucho. El verdadero cambio se obtiene cuando uno entiende que hay un ser superior que se llama Dios. Y cuando uno entiende que ese Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces, por eso estoy diciendo que aquí reconocemos nuestros pecados. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Él con fe. Y le decimos, Señor, yo no puedo. Yo no he podido por tantos años. Te ruego que me ayudes. Y entonces ahí empieza a actuar la fe. ¿Y actúa la fe para qué? Para tener un cambio de vida. ¿Y actúa la fe para qué? Para obtener la salvación eterna. Ahí es. Entonces, la decisión de separarnos, porque eso es lo que está diciendo el sabio aquí, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, el temor al Señor, ese temor reverencial que nos hace valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, nos hace apartar del mal. Porque eso es lo que nos hace cambiar. ¿Saben qué nos transforma a nosotros? El amor de Cristo. Cuando entendemos que Jesús, el Señor Jesús, siendo Dios, descendió del cielo, se hizo carne, habitó entre nosotros y fue a la cruz solamente por amor a usted y a mí, por el amor a nosotros. Cuando uno reconoce y entiende ese amor sacrificial de Cristo, entonces uno toma la decisión de cambiar, de ser distinto, de ser otra persona. Entonces, cuando nosotros reconocemos la santidad como un paso importante, nos estamos haciendo semejantes a Cristo, porque Él es santo. Ya ahí lo estamos tomando a Él como ejemplo. Ahí entonces aparece nuestra meta. Nuestra meta debe ser llegar a ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Llegar a ser como Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos da ya una palabra que nos ayuda para entender esto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo dice. Pablo lo dice pensando precisamente en ese cambio de vida que él ha tenido. Ya Pablo ha dicho, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces él dice, ya yo no soy Saulo de Tarso. Yo ahora soy Pablo. Yo ahora he reconocido mis pecados y uno lo lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles con mucho dolor y con mucha vergüenza, porque cuando habla de él, dice, y como a un abortivo se me apareció a mí. Y uno lo lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles diciendo, yo no soy digno y yo no tuve el privilegio como lo tuvieron Pedro y los discípulos de andar con el Señor Jesús. Como a un abortivo se me aparece a mí. Y entonces es cuando Él nos enseña a nosotros y dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahí mismo, ahí tenemos a Filipenses, déjenme, Filipenses, o Primera de Corintios 11.1, ya lo leímos, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuchen eso. Sean imitadores, miren la recomendación que hace Pablo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Si entendemos esto, es muy importante. Seamos imitadores de Dios, seamos imitadores de Cristo, que mostró todo su amor por nosotros. Todo su amor por nosotros. Porque la Escritura dice, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el último versículo de este trozo está en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de la humildad. ¿Quién era San Pablo? Pues un hombre preparado, un hombre importante. Había entendido el concepto claro de la humildad y dice,
Todo ahora lo tengo por basura, por amor a Cristo. Pero ha entendido el concepto de la santidad, identificando la santidad como un cambio, un abandono para retomar una vida nueva, ser semejante a Cristo. Confiar e imitar a Cristo hace que recibamos el poder para vivir en la victoria. Cuando nosotros confiamos en el Señor y lo imitamos en la medida de nuestras posibilidades, hace que podamos recibir ese poder que nos da la victoria. Así como Cristo venció. La tentación entonces allí es limitada. Sí, claro, es limitada la tentación porque según lo que escribe San Pablo en la 1 de Corintios capítulo 10, él dice que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que nosotros mismos podamos resistir y que juntamente con esa tentación entonces también vendrá la salida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que la tentación es permitida en nuestra vida solamente hasta la medida, o está limitada solamente hasta lo que nosotros podamos vencer. Y miren esto, la gente ve nuestra vida y reconoce a Cristo en nosotros. ¿Les ha sucedido? La gente ve nuestra vida y reconoce a Cristo en nosotros. ¿No le ha pasado que alguien que lo ha visto actuar y caminar y hablar le ha preguntado, ¿usted es cristiano? Me ha sucedido a mí. Les ha sucedido a los que trabajan con nosotros en las misiones, en los temas de ayuda humanitaria. ¿Usted es cristiano? Le preguntan a uno. Entonces uno dice, sí, Señor. ¿Y por qué lo sabe? Por su forma de hablar. ¿Y por qué lo sabe? ¿Por qué lo pregunta? Por su forma de pensar. Incluso algunos preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Por qué? Dice, por la forma de vestir. Hasta en eso. Por la forma de hablar. Por la forma de reaccionar. Sí, es que somos nuevas criaturas. Antes sacábamos el machete, vociferábamos, gritábamos. Ahora, si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, actuamos y respondemos de otra manera. Con carácter, con firmeza, pero sabiamente. Porque no quiere decir eso, la humildad no quiere decir sencillamente que ya tenemos que dejar que nos maltraten o que nos vituperen. Tampoco es así. Pero es nuestra forma de actuar y de reaccionar lo que hará que la gente vea al Señor Jesucristo en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 13, después de la sanidad del cojo en la puerta del templo de la Hermosa, lo que sucedía? Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Dice versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es importante. El texto lo está diciendo. Dicen, ni son estudiados, ni han ido a la universidad, pero hablan como quien ha caminado con Jesús. Hermanos, esto es importante. Conocer al Señor es confiar en Él e imitarlo. Y cuando yo hablo de conocer al Señor, estoy hablando de la santidad. Nadie que conoce al Señor vuelve a ser el mismo. El que realmente conoce al Señor, cambia su vida. El que conoce al Señor permite que el Espíritu Santo obre en él y le arranque todo aquello que traía del pasado. Y el sabio Salomón dice, claramente dice, si ustedes quieren tener una vida abundante, una vida de victoria, una vida para disfrutar, tienen que aprender a ser humildes y además a entender que la santidad es determinante, que la decisión de una vida nueva es importante. Y me llama mucho la atención ahí finalizando
Porque miren lo que dice el versículo 8. Dice que la humildad y la santidad, el conocer al Señor y apartarnos del mal. Versículo 8, ¿lo tienen allá? Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire lo que dice, medicina y refrigerio. Cuando habla de medicina está hablando de salud. Cuando está hablando de refrigerio, está hablando de descanso. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, podemos perdonar. ¿Por qué podemos perdonar? Porque hemos sido perdonados. Porque fuimos perdonados. Cuando hacemos esto, entonces dejamos de preocuparnos. Dejamos de angustiarnos por cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque nosotros aprendimos a confiar en Dios. Porque antes confiábamos era en nuestra fuerza. Antes confiábamos era en nuestra chequera. Antes confiábamos era en una cantidad de cosas que no tenían peso, que no tenían soporte. Ahora nosotros hemos entendido claro, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él, ¿qué? Hará. Cuando conocemos al Señor y confiamos en Él y deseamos imitarlo, hallamos el verdadero gozo. No la felicidad aparente o la risa ficticia. ¿Han visto personas reírse ficticiamente? Algunos llamamos esa risa la risa hipócrita. Pero no sabe que lo que tiene es amargura por dentro. La que le muestran a los demás, pero no sienten alegría. Nosotros pasamos de mantener una felicidad aparente a tener el verdadero gozo en nuestro corazón. Y acuérdense de lo que la Escritura dice. El gozo del Señor se convierte en ¿qué? En mi fortaleza. Es el gozo del Señor quien me da la fuerza para yo seguir y avanzar en el Señor. Entonces, digamos aquí que la nueva vida, que la santidad en Cristo mejora la salud del cuerpo y también mejora la salud del alma. Bien, vamos al último versículo porque debo terminar ya. Ustedes ya están preparándose seguramente algunos para ir a comer, otros para irse a descansar. Pero déjenme, el versículo 9 dice también, hay una tercera cosa importante. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oigan esto, honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Sabe qué está enseñando el sabio aquí? Una cosa contraria a lo que esta sociedad y este mundo enseña. Este mundo enseña a tener, a retener, a mantener, a guardar, a no ser generosos, a ser michicatos y tacaños. En cambio, Dios y el sabio Salomón, en este caso, nos enseña a dar. ¿Y saben por qué enseña a dar? Porque el dar nos enseña el gozo de vivir por la fe. El dar nos enseña el gozo de vivir por la fe. No hay una experiencia más maravillosa que confiar, que esperar en el Señor. No hay nada más hermoso que eso. Tuvimos un tiempo iniciando nuestro ministerio, nuestro servicio pastoral, en que vivíamos por la fe. Y era emocionante saber que nos acostábamos en casa con Laura y con Angélica sin tener nada, ni siquiera la garantía del desayuno del otro día, pero la emoción de saber que al otro día, de manera misteriosa, sorprendente, extraordinaria, Dios era nuestro proveedor. Y no es porque no tuviera, porque toda mi vida trabajé en el mundo secular también. Y cuando tomamos la decisión de ir al ministerio con Doris, tomamos todas nuestras cosas, lo que Dios nos había dado, teníamos todo lo que necesitábamos, habíamos guardado todo
Durante casi año y medio dijimos, vamos a guardar todo, vamos a abandonarlo todo, vamos a tener nuestras cosas guardadas, nuestro carro, nuestros muebles, todo lo que en aquel tiempo se necesitaba para vivir. Vamos a retenerlo, a guardarlo y nos vamos a probar si realmente podemos vivir por la fe en el servicio a Dios. Y de hecho que así fue. Recuerdo que yo le pedí a Doris en aquel tiempo que si mi suegra llamaba, Doris es la única hija, y si mi suegra llamaba, le dijera que todo estaba bien, que no teníamos necesidad, que nada necesitábamos de ella. No era orgullo, era una decisión. Y así fue. Yo estaba a un lado del teléfono cuando mi suegra llamaba, ¿cómo están? Y ella decía, bien, muy bien. ¿Les falta algo? No, bien, todo bien. Y Angelita y Laurita, ¿cómo están? Bien. ¿Y tienen todo? Sí, bien. Estábamos tan bien que un día mi suegra, casi un año después, dijo, no, pues ustedes están tan bien que yo me voy a ir a visitarlos. Y sorprendentemente llegó a la casa hasta que encontró que estábamos bien, que no teníamos las comodidades ni los recursos que teníamos antes, pero que teníamos abundancia, teníamos plenitud. Ahí está el tema. Porque el servicio al Señor es un acto de fe. Si usted es cristiano y usted confía más en sus recursos que en los de Dios, está equivocado. La Biblia dice que nosotros adiestramos el caballo para la batalla, pero del Señor es la victoria. Usted puede montar la empresa que quiera y el negocio que quiera, pero si Dios no le da gracia y si Dios no le provee, de nada le sirve. El gran problema de un emprendimiento, de una empresa, radica no en el producto es muy importante, pero no en el producto, sino en los que van a comprar el producto. Si usted fabrica 10,000, 20,000 arepas o empanadas, pero no tiene quien se los compre, ahí está el problema. Y en ese ejercicio, ahí es donde está el texto. Nosotros preparamos y alistamos el caballo para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Usted no me puede decir a mí que yo tengo una... No. ¿Cuántas empresas fracasaron ahora? ¿Cuántos emprendimientos antes de la pandemia pararon? ¿Cuántos restaurantes enormes, extraordinarios, inversiones? ¿Cuántas multinacionales tuvieron que parar? ¿Saben? Esto enseña a vivir por fe. Y nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. La Biblia dice, escribiendo Pablo a los romanos, o el escritor a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Salomón, que era este hombre usado por Dios, nos enseña a nosotros a dar. El temor dice, tengo miedo de dar porque me quedo sin nada. Y eso es lo que enseña esta sociedad. La fe dice, más bienaventurado es dar que recibir. La fe dice, Dios proveerá. Eso dice la fe. Mientras que el temor dice, tengo miedo de dar porque me puedo quedar sin nada, porque seguramente mañana no voy a tener con qué. El Señor dice, la Biblia lo dice, que la provisión viene de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. De ahí que el dar sea tan importante. Y nosotros hemos enseñado durante muchos años, desde que esta iglesia está, y se ha enseñado toda la historia de la Biblia en el dar. El dar es un desprendimiento de lo que tenemos para ayudar a los demás, para apoyar la iglesia. Y la Biblia lo enseña a través de los diezmos, las ofrendas y las primicias, que son para el sostenimiento de la iglesia. Pero además dice que no olvidemos a la viuda y al huérfano, y que no olvidemos a los necesitados. Y no se puede confundir una cosa con la otra. Algunos dicen, pastor, es que yo no ofrendo ni diezmo en la iglesia porque yo le doy comida a 2 personas en la calle. Es una cosa totalmente distinta a la otra. Pero tienes que aprender a dar. La fe dice, estoy tan bendecido que no puedo dejar de dar. Eso dice la fe.
Siento que voy a ser tan bendecido. Siento que soy tan bendecido en que no puedo dejar de ayudar, no puedo dejar de dar. Y acuérdense lo que Malaquías dice en el capítulo 3, versículo 10 y 11. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las puertas y ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero a mí me llama mucho la atención porque es promesa, es una tremenda promesa la que está allí, y a mí me llama atención esto. Dice que reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Promesa de Dios. Entonces, terminemos este punto diciendo, el que siembra, como dice la Biblia, escasamente, escasamente también recogerá. Y el versículo 10 del capítulo 3 de Proverbios, el que estamos estudiando, si lo tiene a la mano, ahí lo puede leer, si no yo se lo voy a leer. Dice, honra a Jehová con tus bienes, allí hay una coma, dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, es decir, serás prosperado. 3 cosas importantes para tener una vida abundante. Humildad, para reconocer que todas las cosas provienen de Dios y que Él está por encima de nosotros. Santidad, que significa separación de la maldad, apártate del mal y haz el bien. Entrega tu vida al Señor, aprende a confiar en Él. Cuando confiamos en Él, las cosas son distintas. Y tercero, acuérdate que nada es tuyo, todo es de Él. Honra a Dios con tus bienes para bendecir la iglesia y para apoyar a los más necesitados. Eso dice la Biblia. Entonces, que estos 3 pasos nos van a permitir a nosotros tener una vida abundante en lo espiritual y en lo material. Nos va a permitir vencer diariamente. Y entonces allí nosotros podemos descubrir que Salomón, que el Señor tiene toda la razón cuando nos enseña estos 3 principios. Alabamos al Señor por su misericordia. Gracias a Dios por esta noche. Gracias al Señor por su palabra. Que cada palabra dicha haya llegado a su corazón. Y que usted tome la decisión de servir a Dios. Que cada palabra que usted haya escuchado, amigo, la pese, póngala en la balanza de su propia vida y tome la decisión correcta para que usted pueda tener una vida abundante y feliz. Y termino diciendo esto, la felicidad del hombre no depende de los bienes que posee, depende fundamentalmente de la paz que solamente Dios puede dar en toda situación y en toda ocasión. Hagamos una oración al Señor para que nos ayude, tenga misericordia de nosotros, que estos pasos podamos darlos en fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a entender que todo proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, es decir, separada de todo aquello que nos aleja de tu presencia y apartarnos del mal para confiar, para creer y para imitarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a entender que debemos ser generosos en el dar. Tu palabra dice, más bienaventurados dar que recibir. Señor, que podamos aportar para tu obra y que podamos aportar para ayudar a los más necesitados. Gracias. Gracias por tu palabra, por la iglesia. Gracias por esta transmisión que nos bendice. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si quiere comunicarse con nosotros al terminar, allí está el número de nuestro WhatsApp, nuestro teléfono. Allí le van a atender. Esperamos que el domingo a las 9:30 de la mañana se conecte nuevamente con nosotros en el culto de acción de gracias en adoración al Señor. Los bendigo a todos. Agradezco su compañía.
Nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Feliz noche, que Dios los bendiga y que descansen.